Saludos, amigas y amigos. Aquí nos encontramos nuevamente en mi rinconcito y en esta ocasión, en este vídeo, pues quiero hablaros un poco sobre la soldadura. En otras ocasiones ya os he comentado que tarde o temprano cualquier circuito electrónico que ha pasado por las diferentes etapas, es decir, habéis hecho pruebas en los módulos protoboard o en los laboratorios como Universal Trainer, que luego habéis construido prototipos y demás, pero tarde o temprano tenéis que llegar a soldar los componentes. Obviamente yo no estoy con vosotros, yo no puedo poner mis manos en lugar de las vuestras para coger el soldador, así que lo único que puedo hacer como mucho pues es trataros de dar una serie de ideas básicas de cómo debéis de hacer las soldaduras, al menos cómo lo hago yo. Digo esto porque seguro que hay por ahí auténticos manitas que os podrían seguramente enseñar montones de trucos. Algunos funcionan, otros no. Pero yo, bueno, pues humildemente, pues simplemente voy a tratar de daros los pasos o las normas y las precauciones fundamentales que tenéis que realizar para esto, para soldar, que como os digo, más pronto que tarde, lo tendréis que hacer en cualquier circuito o con cualquier circuito electrónico. Así que espero que os sirva de algo y vamos allá. Aunque ya lo hemos hablado en algún otro vídeo, os he presentado diferentes herramientas empleadas en electrónica, en el taller. También hemos hablado de soldadores y bueno, os ofrecí diferentes soluciones. Yo, pues bueno, trabajo con mi estación de soldadura, que también os presenté, y que tiene, pues bueno, la ventaja de que se puede regular la temperatura, se le pueden cambiar las puntas, en fin, tiene una serie de ventajas, pero yo ahora quería comentaros una serie de precauciones que deberíais de tener con la herramienta, con el soldador. Veréis, antiguamente las puntas que se utilizaban para soldar eran unas puntas de cobre. Entonces el cobre, bueno, se distingue fácilmente porque era, pues eso, color cobrizo, color rojizo, ¿verdad? Y entonces el cobre, pues tiene la mala costumbre de oxidarse en contacto con el aire. Y entonces aquellos soldadores que tenían puntas de cobre, pues necesitaban de cierto mantenimiento. Periódicamente, pues con un cepillo metálico, con una carda, había que lijar esa punta para que eliminar esa capa de óxido, porque dificultaba, impedía la soldadura, impedía hacer la soldadura como había que hacerla, ¿verdad? No disolvía bien, no derretía el estaño en condiciones, porque el calor que tenía la punta, parte de ese calor se lo quedaba el propio óxido, ¿verdad? Entonces había que coger una carda y lijarlo, rasparlo hasta que el cobre quedara brillante, y entonces se podía empezar a soldar. Por otra parte, el cobre, con el tiempo y teniendo en cuenta que está sometido a temperaturas elevadas, pues esa punta de cobre terminaba deformándose, terminaba carcomiéndose, y en resumidas cuentas al final pues había que tirarla. Bueno, esto ocurría hace años. Yo ya hace tiempo que no veo soldadores con la punta de cobre, se identifican fácilmente. Ahora los soldadores vienen ya tratados. Las puntas vienen tratadas con una especie de esmalte que alargan la duración de las mismas, facilitan la soldadura y pues bueno, no se oxidan, no se oxidan con tanta facilidad y pues eso, pues duran más. A veces le suelen llamar puntas de larga duración, se distinguen fácilmente porque son plateadas. Bueno, esta está ahora un poco ennegrecida como consecuencia de su uso, pero sí, vamos a ver si tengo una punta medianamente... Tengo una punta que la he usado menos y bueno, sí se distingue que es plateada. Hay mucha diferencia entre el cobre y estas. Bueno, lo que os quería decir es que estas puntas que vienen tratadas con una especie de esmalte, pues tenéis que... su mantenimiento es mucho más simple. Es más,
Si cogéis un cepillo metálico y la limpiáis o la raspáis, la estropeáis, porque rayáis ese esmalte, rayáis ese tratamiento, inmediatamente pues la punta deja de funcionar como Dios manda. Así que eso que os he comentado en un principio, de la carda metálica del cepillo, es solo si es punta de cobre, color cobrizo, se distingue, repito, fácilmente. En caso de que no sea así, prohibido usar la carda porque esa punta viene ya plateada, viene tratada, viene esmaltada y con esa carda lo único que hacéis es estropear ese tratamiento y estropear en definitiva la punta. Es más fácil, aquí simplemente basta con utilizar una esponjilla húmeda. Normalmente los portasoldadores, como este que tengo yo aquí, como este que yo uso, pues incorporan una esponja, simplemente la humedecéis con agua y cuando el soldador está caliente, pues periódicamente lo limpiáis, porque ocurre que por el mero hecho de soldar, en la punta van quedando impurezas que trae el propio estaño, van quedando restos de plásticos y demás que quizás accidentalmente estáis quemando, entonces toda esa costra que va acumulándose aquí, pues luego lo vamos a ver, pues se limpia, pero se limpia sin ningún tipo de carga, basta con una esponja. Luego cuando enchufe el soldador y y coja la temperatura, pues bueno, veréis como yo periódicamente pues hago esta operación de limpieza. Y estas puntas no necesitan ningún otro tratamiento. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, vamos a hablar del estaño. Normalmente cuando hablamos del estaño, pues eso, hablamos de estaño, pero realmente lo que tenemos aquí no suele ser estaño puro al 100%. No suele ser estaño puro. Concretamente, y aquí tengo una bobina de estaño, vamos a ver si le veo el inicio, que siempre se esconde, cuando más lo necesitas, aquí. Bueno, pues esta bobina es un hilo de estaño, el grosor es de 1 milímetro, se utiliza bastante, es bastante majo. Quizás encontréis en ferreterías y demás bobinas de estaño más grandes, con hilos más gruesos, porque el estaño, por ejemplo, también lo utilizan en algunas ocasiones los fontaneros, también utilizan estaño pues, para soldar o cerrar tuberías de cobre. No es nuestro caso. En electrónica yo considero que un hilo de estaño de un grosor de 1 milímetro es más que suficiente. Y bueno, esta bobina que yo tengo aquí es una bobina que pesa 1 kilo, es 1 kilo de estaño. Las podéis encontrar mucho más pequeñas y lógicamente más baratas, de 100 gramos o algo así también las venden. Pero lo que quería deciros es que hablamos de estaño, realmente no es estaño puro. En concreto este que tengo yo aquí es una aleación entre estaño y plomo, al 40% de plomo. Es decir, el 60% es estaño y el 40% es plomo. El plomo, pues el estaño es caro, entonces lo mezclan con plomo y pues consiguen una aleación pues algo más económica y además el plomo pues da cierta resistencia a la soldadura. Además del estaño y del plomo, aunque aquí no lo especifica, dentro del hilo, dentro de este alambre de estaño, hay una especie de canalillos, no se ven, no los podemos ver porque están aquí dentro, pero haceros la idea de que aquí dentro hay como una especie de alma de una resina, que es un material antioxidante que facilita que cuando derretís el estaño, esa gota de estaño derretida se dirija hacia la zona de unión, hacia la zona que habéis calentado con el soldador, para que esa gotita de estaño se deposite ahí, y justo ahí. Es decir, que además de ser una aleación de estaño y plomo, es que aquí dentro, en el interior, hay un alma de un flux, de un material que facilita la soldadura. Bueno, os decía que os podéis encontrar aleaciones 60-40, en rollos más o menos grandes, pero teme aquí que desde los años 90 o una cosa así, por razones medioambientales, pues el estaño con plomo, es decir, mejor dicho, el plomo, pues no es muy recomendable. Entonces os podéis encontrar con otros tipos de estaños que tienen otras aleaciones. Por ejemplo, esta que yo tengo aquí es una aleación a base de estaño
cobre y un poquito de plomo. Se trata de eliminar el plomo. De cara al futuro, la idea es que, ya os digo, por razones medioambientales, el plomo desaparezca, y todos los circuitos electrónicos estén libres de plomo. Y entonces, pues al hilo de esto os podéis encontrar con diferentes tipos de estaño para soldadura electrónica. Y por supuesto de diferentes grosores. Por ejemplo, este que tengo yo aquí es bastante más fino que el anterior, no sé si se llega a apreciar, pero es justo la mitad. Este es un hilo de medio milímetro. Y la aleación además es estaño, cobre y plomo. Y los hay muy buenos, hay aleaciones muy buenas pero muy caras, que por ejemplo tienen estaño, plata y cobre. Entonces es una aleación, pues ya os digo, bastante más cara, pero más beneficiosa para el medio ambiente. Entonces, bueno, esto es otra cosa que debierais de saber sobre el estaño. No es estaño puro, sino tiene algún tipo de mezcla, algún tipo de aleación. Siempre se ha utilizado mucho la de 60-40 y ahora pues la que se llama trimetal, que tiene mucho menos plomo y también va bien. Quizás la única diferencia es que la aleación a base de estaño y de plomo funde antes, es decir, el soldador no necesita coger mucha temperatura, a partir de unos 100 y pico grados o algo así ya es capaz de fundirlo. Las aleaciones trimetales, con cobre sobre todo, tardan bastante más y necesitamos un soldador que dé bastante más potencia. Pero bueno, este soldador de mi estación soldadora, y yo creo que casi cualquiera, pues tiene potencia suficiente para derritir una aleación trimetal. Y luego también otra cosa que es necesario para trabajar sin plomo es que las puntas, pues lógicamente sean capaces de aguantar esa temperatura. En definitiva, las aleaciones estaño-plomo funden antes a menos temperatura, con lo cual la punta también sufre menos. En las trimetales es necesario coger más temperatura para fundir, con lo cual es necesario que las puntas también estén pensadas para soportar esas temperaturas. Y una última cosilla que yo os quiero comentar. Bueno, pues como ya he explicado en otros vídeos, antes de llegar a diseñar el circuito impreso, que es muy costoso porque lleva mucho tiempo y porque el fabricante, si queremos hacer un circuito profesional, pues el fabricante cobra lo suyo, os decía que una buena solución para montar prototipos, para hacer circuitos semiprofesionales o casi profesionales, casi definitivos, el empleo de tarjetas Uniprint para mí me parece que es una muy buena opción. Estas tarjetas Uniprint pues están llenas de agujeritos, por aquí vamos a pinchar todos los componentes, por aquí atrás esos agujeritos tienen unos islotes plateados, que es donde vamos a realizar la soldadura. Entonces yo en esta demostración voy a utilizar un trozo, he cortado esta placa grande, pues he cortado un trocito, y sobre él, para demostraros cómo se suelda, sobre él pues voy a ir insertando componentes y luego soldar. Así que bueno, pues esto va a consistir un poquito en nuestro vídeo de hoy. Para los que no habéis soldado nunca, además de emplear una placa Uniprint, como esta que tenéis aquí, yo os sugiero que empecéis a soldar cables. ¿Por qué? Porque es lo más barato que hay. Os compráis un trozo de cable y pues simplemente se trata de empezar a coger cachos y a soldarlos. Lo único que quería comentaros es que el cable que se emplea en electrónica es un cable que viene también tratado, es un cable que viene preestañado. Es fácil de distinguirlo porque en el momento que peláis un extremo veis que es de color plata. Os recomiendo que además utilicéis pues, cables rígidos como este que tengo yo aquí, como este que veis en la imagen, en el cual se están utilizando un cable rígido de un único hilo, de aproximadamente, pues no sé, son 0,6, 0,8 milímetros de grosor, pero utilizar rígido en lugar de multihilo. Ese multihilo es un cable flexible. Yo creo que para empezar a soldar lo más barato es esto, y vamos a utilizar varios cachos como tengo yo aquí y los vamos a soldar sobre esta placa
ya os digo, a modo de práctica, sin más. Pero recordad, el cable tiene que estar plateado, lo venden expresamente para eso. Es más, yo os diría que todos los componentes, todas las patitas de las resistencias, condensadores, transistores, díodos, circuitos integrados, vienen tratadas, vienen plateadas, vienen preestañadas, si queréis, para facilitar la soldadura, vienen ya directamente de fábrica. Si os encontréis con un cable o con un componente que sea netamente de cobre, como esto que tengo yo aquí, este que tengo yo aquí es un cable de cobre, esto así, tal cual, no se puede soldar. No se puede soldar porque o bien es un cobre que viene esmaltado, viene protegido, se utiliza mucho para hacer bobinas, por ejemplo, o bien es un hilo de cobre que tiene una espesa capa de óxido y todo ello impide que el estaño se pegue, se adhiera a él. Entonces, cualquier cosa que sea de color cobre, lo que habría que hacer previamente sería, pues con unas tijeras, por ejemplo, como voy a hacer yo aquí ahora. No sé si os fijáis el cambio, no sé si se llega a apreciar el cambio de color que hay. Lo que le estoy haciendo en este caso es quitar esa capa de esmalte. Y una vez que lo tenga, una vez que le haya retirado pues la capa de esmalte, ya lo podéis ver aquí, pues ahora sí que puedo fundir un poquito de estaño y dejarlo plateado. Y una vez que está plateado, una vez que está preestañado, pues entonces ya veis la diferencia de color. Yo este extremito, esta punta la he raspado con respecto al resto. Ya veis que hay... Bueno, pues os decía que una vez que hemos quitado este esmalte, o bien le hemos quitado esta capa de óxido y hemos dejado el cobre brillante, entonces lo que se suele hacer es preestañar, echar aquí una gota de estaño que empape bien y dejar esto plateado. Y entonces ahora ya podríamos soldar este tipo de elementos, este tipo de cables. No suele ser muy frecuente, lo frecuente suele ser que ya venga tratado, ya venga el cable debidamente preestañado, bueno, el cable y las patitas de los componentes. Y esta misma tarea del preestañado os recomiendo también que la hagáis con la punta del soldador. El soldador, bueno, pues yo ahora aquí ya lo tengo caliente y pues a mí me gusta que la punta tenga siempre pues una pequeña capita de estaño. No lo voy a tocar porque está caliente, y si no la tuviera, pues cojo mi bobina y fundo un poquito, eso lo echo por aquí y tenerlo siempre plateado. Duran más las puntas y desde luego se suelda mejor, desde luego se suelda mejor. Y esta operación de mantener la punta del soldador empapada en estaño, esto desde luego yo considero que es imprescindible si estáis usando esos soldadores antiguos cuya punta era de cobre. Esto es una operación esencial. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar a... Yo ya os digo, he cogido unos trocitos de cable y lo que voy a hacer va a ser, pues bueno, insertarlos por los agujeritos, porque insisto que lo que estoy haciendo es practicar la soldadura, sin más. Los voy a insertar así, voy a coger otro trocito, este trocito lo pongo por aquí, lo meto por acá. Cuando los componentes, en este caso estos trocitos de cable, los introducimos por agujeritos, se entiende que son componentes de montaje convencional. Las patitas de los componentes atraviesan los orificios de la tarjeta impresa y luego por el otro lado se realizan las soldaduras como vamos a hacer nosotros ahora. Montaje convencional. Digo esto porque luego quizás hablemos un poquito también del montaje superficial. Bueno, pues una vez que he insertado los componentes, que en este caso son cables, pues porque es lo más barato que tengo a mano, y porque para practicar lo que hay que hacer son muchas soldaduras, y una vez que haces muchas soldaduras, pues bueno, pues no vamos a estropear cosas, no vamos a estropear componentes, pues con estos cables pues ya nos vale. Por cierto, soldar quizás al principio os cueste,
pero yo os puedo asegurar que una vez que le cogéis el tranquillo es como andar en bicicleta, ya no se olvida. Bueno, pues ya tengo aquí estos cablecitos insertados, doy la vuelta a la placa, vamos a ver si acercando el zoom puedo mostraros, o se llega a ver cómo se hace una soldadura. Bien, en contra, bueno, aquí por un lado tengo la punta del soldador, por otro lado tengo el hilo de estaño, y una cosita que quería deciros, sobre todo para aquellos que tenemos el pulso un poquito agitado, procurar que la mano siempre esté apoyada encima de la mesa, no soldéis así al aire y demás, porque pues a nada que os tiemble el pulso, ya os digo, pues va a ser difícil conseguir que la soldadura la hagáis donde la tenéis que hacer, es decir, la mano siempre apoyada sobre una superficie, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar a hacer la primera soldadura de estos trozos de cable. Aquí tengo, como veis, el estaño, y en contra de lo que pudierais pensar, hay gente que se cree que, bueno, que lo que hay que hacer es tocar el estaño con la punta del soldador, y bueno, pues luego con un poquito de suerte y buena puntería, pues a ver si esa gotita de estaño, bueno, la dejamos caer así, pues en el sitio, y así creemos que ya está la soldadura correctamente. No. Es más, casi yo recomendaría que el estaño no toque directamente en la punta del soldador. Yo lo que hago y recomendaría es que utilicemos el soldador para calentar la zona que queremos soldar, es decir, en este caso la patita y el islote este del impreso, y por el otro lado acercamos el estaño. Como el soldador habrá transmitido su calor a esa patita y a ese islote, el estaño se derretirá. Vamos a repetir otra vez. Vamos a hacerlo otra vez con otra patita. Esta es la forma. Es decir, el estaño, aquí no me ha quedado muy bien, voy a retocar un poquito. Seguramente esta placa está muy manoseada y los islotes pues tienen bastante óxido, pero bueno. El estaño no debe derretirse como consecuencia de tocar directamente la patita a soldar, no debe tocar directamente el soldador, quiero decir, sino que el soldador se emplea para dar calor a esa patita y a la zona de unión, y el estaño se derrite como consecuencia de ese calor. Yo no os puedo decir si tenéis que estar 1 segundo, 2 segundos o 5. Es una cuestión que vosotros veréis cuando el estaño se disuelve y cuando el estaño empapa en la patita y en el islote del circuito impreso donde queréis depositar esa gota. No os puedo decir el tiempo, tampoco os puedo decir cuánto estaño hay que echar, os puedo dar una idea básica. El tiempo, bueno, pues cuanto menos tardéis en soldar mejor, seguramente yo aquí ya me habré pasado. Cuanto menos tardéis en soldar un componente, mejor, porque hay componentes que son sensibles a la temperatura. Así que esto tiene que ser una operación pues relativamente rápida. Tac, listo. Cuesta más explicarlo que hacerlo. Cantidad de estaño. Normalmente el estaño que se debe depositar pues debe de ser el justo y necesario como para cubrir el agujerito donde está la patita del componente. No es conveniente echar mucho estaño por 2 motivos. Primero, el estaño no es barato, el estaño es más bien caro. Y en segundo lugar, y más importante, si nosotros cogemos la mala costumbre de poner aquí un pelotón de estaño, y aquí otro pelotón, y aquí otro pelotón de estaño, bueno, pues es muy posible que haya pelotones que se toquen entre sí, con lo cual esos son cortocircuitos. Entonces, hay que tener tendencia a echar poco estaño, lo justo como para entaponar pues el orificio que queréis, el orificio donde está la patita del componente que queréis soldar. ¿Cómo distinguir si una soldadura es buena o es mala? Bueno, pues sobre todo con la práctica, con la experiencia. Pero en principio las soldaduras buenas, las soldaduras que podríamos catalogar como buenas, deben ser soldaduras
que brillen. Deben ser soldaduras pulidas, no deben de tener grietas. Esta bolita de estaño tiene que ser una bolita pulida, brillante, sin grietas. Cuando una soldadura tiene grietas o tiene un tono mate, o bien es porque estamos usando un estaño muy malo, con mucho plomo, o bien es porque es una soldadura que se llama soldadura fría. En cualquier caso es mala cosa, no está bien. Una soldadura fría puede fallar o puede hacer fallos de contacto. Tú igual no te das cuenta, pero esa conexión no es correcta. Las soldaduras buenas o soldaduras calientes es cuando tenemos una bolita de estaño que empapa a la superficie, a los elementos que queríamos soldar, y es una bolita de estaño brillante y pulida. Si tenemos una bolita de estaño agrietada, rugosa, porosa, de tono mate, es una soldadura fría y puede fallar, no es una soldadura correcta. Así que, bueno, pues seguimos aquí. Tengo aquí algunas soldaduras más para hacer. Acerco, derrito y listo. Acerco, o sea, toco, caliento, derrito, y así sucesivamente. Ya veis que es un proceso muy rápido. Vamos haciendo todas las soldaduras. Con ayuda de los alicates de corte, de estos rabitos que tenemos aquí, pues lógicamente habrá que cortarlos. Y bueno, pues ya hemos hecho nuestras primeras soldaduras. En este caso no hemos soldado componentes, sino hemos soldado cables, que son muy baratos. Pero quien suelda un cable de estos suelda cualquier otra cosa. Así que si fuera necesario, pues os podéis liar aquí a poner cables y más cables y hacer decenas, cientos, miles de soldaduras, lo que se os ocurra. Ya veréis cómo es la única forma, realmente es la única forma de hacerlo bien. Y si aprendéis a distinguir una soldadura buena de una mala, bueno, pues os costará más o menos llegar a hacer buenas soldaduras, pero os aseguro que una vez que consigáis hacerlas, pues ya no se os olvida. Entonces, bueno, pues esta es una primera aproximación de cómo debemos de soldar componentes sobre una tarjeta impresa. Echando mano de unos cuantos componentes que tengo por ahí, pues simplemente pues los voy a montar sobre nuestra placa, Uniprint, pues bueno, pues para incidir un poquito más en cómo debéis de realizar las soldaduras con componentes reales. Tengo unas resistencias, estas son unas resistencias pequeñitas, son unas resistencias de 1/4 de vatio. Estas de aquí también son resistencias. En este caso son resistencias de medio vatio, son un poco más gordas, un poco más grandes. Quiero soldar un circuito integrado, un chip. Esto se podría soldar así directamente, pero yo, sobre todo si estáis empezando, sugiero que empleéis lo que se conoce como un zócalo. Entonces lo que vamos a hacer es soldar el zócalo y luego a presión insertaremos el circuito integrado. ¿Y por qué vamos a hacer esto así? Bueno, pues porque estamos empezando, y al estar empezando, pues es muy posible que recalentemos una o varias de las patillas cuando estamos soldando. Y bueno, los circuitos integrados pues tienen la mala costumbre de ser sensibles a la temperatura, y si nos pasamos recalentando, pues a lo mejor lo terminamos estropeando. En este caso a mí me importa un bledo, pero en la realidad habría que tener esa precaución. Entonces es muy aconsejable pues utilizar un zócalo. El zócalo es un elemento pasivo, es decir, si os pasáis un pelín con el calor, pues no va a pasar nada, no se va a romper nada, a no ser que seáis muy burros, muy burros, y deis tanto calor que terminéis derritiendo el plástico del zócalo, ¿no? Pero bueno, no creo que este sea el caso. Entonces cuando se está empezando digo que yo recomiendo utilizar zócalos. Y luego por otra parte también, pues aunque el zócalo es un poquito caro, encarece un poquito el circuito integrado, a veces en la reparación
pues si se fastidia este circuito integrado y este circuito integrado lo habéis insertado en un zócalo, pues la reparación obviamente es muy cómoda, basta sacarlo e insertar otro nuevo. Si lo habéis soldado directamente, pues hombre, la cosa se complica. También tengo unos condensadores y también vamos a poner, pues así a modo de muestra, vamos a soldar unos transistores. Ya os digo que el objetivo de todo esto es simplemente mostraros, incidir en cómo se suelda. Ya antes hemos soldado unos cablecitos, ahora vamos a soldar unos componentes reales, pues para que os hagáis una idea de qué va todo esto. Una cosa que sí hay que decir, y es que cuando se va a montar una placa impresa, una tarjeta, un circuito, soldando, que es lo que estamos haciendo, normalmente hay que empezar siempre por los componentes de menor perfil, los componentes más pequeñitos. Yo empecé poniendo estos cables, voy a continuar con estas resistencias que son muy chiquitinas, luego con estas, que son un poco más gordas. A continuación voy a poner el zócalo, luego voy a poner los condensadores, que tienen un perfil, como esto va a ir así vertical, pues tienen una altura mayor que el zócalo, y por último pues voy a poner los transistores. La norma general es que cuando estéis montando un circuito impreso, soldando sus componentes, la norma es que empecéis por los componentes más pequeñitos, de menos perfil. Otra cosa también es que los componentes en un circuito impreso se pueden poner en esta orientación, se pueden poner con esta orientación, e incluso, pues a veces por razones de espacio se suelen poner, no lo veremos muy bien en la imagen, pero se suelen poner verticales, verticales. Lo que no se suelen poner es así, inclinados, o así, queda como bastante chapucero, ¿vale? Entonces así está bien, o así también están bien, o incluso de pies, como vamos a poner los condensadores y los transistores, pero normalmente nunca se ponen así. Bien, pues dicho esto, sin más dilación, vamos a retirar esto de nuestra zona de trabajo y vamos a empezar con las resistencias. Las resistencias, cuando las compráis, vienen así, es un cilindro con dos patitas y lo que hay que hacer es doblarlas. Doblarlas a la distancia apropiada, la que consideréis oportuno, para insertarlas luego sobre el circuito impreso. Conforme. Si sois muy sibaritas, yo tengo aquí un aparato, que la verdad sea dicha es que no me acuerdo ni dónde lo compré, ni dónde lo conseguí. Pero es lo que se llama un preformador. Sirve para preformar las resistencias o los díodos o cualquier componente que tenga este aspecto. ¿Qué es preformar? Pues preformar consiste en doblar las patitas y para ello pues este aparatejo, que repito, es que no sé de dónde lo saqué, pues tiene diferentes ranuras con diferentes distancias y lo bueno que tiene es que preformar es tan sencillo como elegir la posición que más te venga, que mejor te venga y doblar las patitas hacia abajo. Esta resistencia ya está preformada, ya está doblada. Lo bueno que tiene es que si tenéis que poner muchas resistencias iguales, pues con este aparatito pues todas las dobláis exactamente a las mismas distancias, ¿no? Las patitas a la misma distancia unas de otras. Bueno, vamos a dejarlo así y vamos a insertarla sobre nuestro circuito impreso. Pues, por ejemplo, así. Una vez que ya tenemos estos componentes que son de un perfil similar o un perfil muy parecido, pues soldamos. Tienen que quedar bien apoyados, es decir, los componentes no deben de quedar levantados sobre el circuito impreso, no deben de quedar levantados, sino tienen que ir descansando al fondo del circuito impreso. Entonces hacemos esto así, para que queden bien asentados. Cogemos el soldador, lo limpio un poquito con la esponja, como siempre, y pues vamos a soldar. Calor, estaño y listo. Vamos a por la otra patita que está aquí, calor, estaño
calor, estaño, calor y estaño. Y una vez que hemos hecho esto, con nuestros alicates de corte, retiramos, cortamos las patitas que sobran, ¿eh? Y esto es como nos ha quedado. Quiero que os fijéis en este detalle, como aquí hay dos soldaduras que están muy juntas, ¿eh? Pero no llegan a tocarse en ningún caso. Antes os decía que debierais de tener cuidado, que si echáis un exceso de estaño y aquí colocáis un pelotón de estaño y aquí otro pelotón de estaño, a ver si lo vemos, si aquí colocáis un pelotón de estaño y aquí otro, pues ambos es muy posible que se toquen, ¿eh? No es el caso ni debe de ocurrir nunca. Bueno, pues aquí ya hemos soldado nuestras primeras resistencias. Vamos con las otras resistencias que tenían un mayor perfil. Cojo el aparatito preformador, por ejemplo esta les voy a poner aquí, ahí, una, cojo la otra y si la pongo en la misma posición, pues el preformador se hará exactamente a la misma distancia, una de otra. No sé si, vamos a ver si quito aquí estas patitas, no sé si veis que las distancias son las mismas. Bueno, pues para eso puede servir este cacharro. Bien, sin más, las insertamos nuevamente. Por ejemplo, esta aquí. No, un poquito más abierto, ahí. Y cogemos la otra y hacemos pues exactamente la misma operación. Vamos a ponerla aquí. Ahí. Hemos puesto ahí dos resistencias que tienen un perfil algo más grande, algo más alto que las anteriores. Entonces, pues esto aquí y volvemos a soldar. ¿Dónde está la otra patita? Aquí. Calor, aplicamos estaño y listo. Cogemos el alicate y cortamos patitas. Y así ya tenemos nuestras resistencias. Vamos con el zócalo del circuito integrado. Zócalo pues inserto donde corresponda. Por ejemplo aquí. Vamos a centrarlo así. Y ya veis que el zócalo pues tiene un perfil un poquito más alto que las resistencias de antes, ¿eh? Bueno, pues yo los zócalos os recomiendo que para soldarlos primero lo sujetéis en una patita, hagáis la soldadura de una patita y luego la soldadura de la patita en el lado opuesto. A ver dónde está, si la veo, porque todo esto al ser plateado, pues hombre, aquí, ya está. El zócalo ya entonces ya no se nos cae, ya está sujeto. Y entonces ahora, pues bueno, pues vuelvo a repetir las soldaduras. Con cuidado, sin echar demasiado estaño. Ya he soldado una hilera y ahora sueldo la otra. Listo. El circuito integrado ya está soldado. Bueno, el circuito integrado no, el zócalo. Ahora si queréis podéis coger el circuito integrado, el chip insertarlo en el zócalo a presión y listo. Hemos evitado su rotura por exceso de calor y además de cara a futuras reparaciones pues es tan sencillo como sacarlo de aquí y volver a insertar otro.
Seguimos con el montaje de nuestra placa. Que no se nos olvide limpiar la punta del soldador, de vez en cuando, para quitar restos de estaño y de suciedad que se va adquiriendo. Ya os comentaba antes que es que el propio estaño tiene unos materiales plásticos, tiene unas resinas que facilitan la soldadura, pero también ensucian un poco la punta. Entonces, ya sabéis, la esponjita y a limpiar. Bueno, pues ahora vamos a soldar los dos condensadores. Por ejemplo, vamos a poner uno aquí. Y el otro, pues también lo vamos a poner, por ejemplo, aquí. A la misma altura. Bueno, pues no hay nada nuevo, Cogemos nuestro hilito de estaño, una soldadura para uno, así por lo menos así le dejamos fijo, y ahora otra soldadura para el otro. Listo. Vemos que han quedado alineados, pues ahora ya terminamos de soldarles. Así. Como siempre, cogeremos nuestro alicate de corte y retiramos las patillas que sobran. Bueno, así va quedando ya nuestro circuito. Bueno, que esto no es un circuito, esto simplemente es una demostración de cómo se suelda, y sobre todo para aquellos que no habéis soldado nunca, pues bueno, pues daros una idea de cómo se trabaja. Vamos a acabar con los transistores. Vamos a poner uno aquí. Vamos a ver si los logramos insertar. Por ejemplo, este aquí. Este aquí. Y este pues lo vamos a poner también pues por aquí, más o menos. Ya veis, los tres transistores en su sitio. Bueno, que nos lo estamos inventando todo, pero bueno. Bien, entonces aquí tenemos las patitas. Así que venga, vamos a soldarles. Pues por ejemplo, podemos soldar una patita de cada uno de ellos. En lugar de soldar las tres de golpe, soldamos una de uno, otra del otro y otra del otro. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. Primero, este me ha quedado hecho un churro, me ha quedado todo doblado. Bueno, pues simplemente con volverlo a recalentar lo puedo enderezar. Bueno, ya está, bien. En segundo lugar, los transistores, al igual que los diodos, los semiconductores en general, son sensibles al calor. Entonces, sobre todo cuando estáis empezando, es mejor, si tenéis que soldar varios transistores en este caso, pues soldar una patita de cada uno de ellos. Así no se va acumulando el calor. Es decir, si soldamos las tres patitas al mismo tiempo del mismo transistor, pues este va acumulando calor interior y bueno, pues no es nada bueno. De todas formas, cuando uno coge práctica, pues esto lo hace en un voleo y el transistor no le pasa absolutamente nada. Pero si estáis empezando y sois un poquito lentos, pues yo os recomiendo que hagáis lo que he hecho yo ahora. Empezáis con una patita de uno, con otra patita del otro y con otra patita del otro. Y luego, pues bueno, pues vamos a seguir con la siguiente patita del primero, la siguiente del segundo y otra del tercero. No dejamos que se acumule el calor. Y luego ya, pues acabamos con la tercera patita del primer transistor, la tercera patita del segundo transistor y la tercera patita del tercer transistor. Ya tenemos soldadas las tres patitas de los tres transistores y desde luego os aseguro que no se han calentado absolutamente nada. Esta operación es una cuestión simplemente de precaución, sobre todo si estáis empezando. Obviamente cuando uno coge habilidad, suelda las tres patitas de golpe, y no pasa absolutamente nada. Bueno, cortamos las patitas. Y este es nuestro circuito. Hemos
soldado sobre él unos cuantos componentes, y con lo que espero que hayáis cogido la idea de cómo se trabaja, de cómo se suelda en realidad, con componentes reales y con soldadores y con estaño de verdad. Y espero que, bueno, pues eso, que os sirva de algo para que en lo sucesivo, pues bueno, yo no estoy con vosotros en carne y hueso, así que en el fondo tenéis que seréis vosotros los que tendréis que hacer las soldaduras, pero espero haberos ayudado con esta serie de ideas. Una cosa que quiero volver a repetir es el hecho de que los componentes que hemos utilizado, todos los que hemos empleado aquí, bien sean los cables, las resistencias, circuito integrado, condensadores, transistores, lo que fuera, son componentes convencionales. Todo aquel componente que tiene patitas que se insertan sobre los orificios del circuito impreso y que luego se sueldan por el otro lado, se dice que son componentes convencionales. Hago esta distinción porque ahora en breve os voy a dar una idea de cómo se sueldan componentes SMD. Bien, seguimos con la soldadura, y en este caso lo que voy a tratar de explicaros, o al menos daros una idea, es de cómo se realiza el montaje de una serie de componentes de superficie, de montaje de componentes SMD, se suelen llamar, componentes de montaje superficial. Y para ello pues tengo esta plaquita, la plaquita nuestra, ArduPIC, que si le echamos un vistazo, pues veréis que en esta zona de aquí, en esta zona, no hay agujeros, y sin embargo sí hay islotes donde vamos a colocar componentes, y esos componentes se van a soldar precisamente en estos islotes, sin tener que pasar las patitas por ningún orificio como hacíamos con el montaje convencional. Por eso se llama montaje en superficie, porque los componentes se colocan aquí y se sueldan también aquí. En esta tarjetita hay componentes SMD y también componentes convencionales, donde hay que insertarlos por estos orificios y luego soldarlos en el otro lado. Es decir, se trata de una placa mixta porque tiene SMD, tiene superficial, montaje superficial, y tiene también montaje convencional. Bien, si os encontráis con este tipo de placas, pues bueno, lo normal es empezar siempre colocando los componentes superficiales. Y en contra de lo que algunos opinan, yo creo que más bien es por miedo a meter la pata. Los componentes SMD se pueden soldar a mano bastante bien. No voy a decir que sea muy fácil, hay que tener bastante paciencia, hay que tener ya una cierta habilidad ya con el soldador, pero bueno, no es del todo imposible. Entonces, los componentes SMD, como os digo, se pueden soldar. Otra cosa es que en el plano profesional haya empresas de montaje que se dedican en exclusiva a montar tarjetas impresas como esta, o más grandes o más pequeñas, y que claro, lógicamente son auténticos profesionales que tienen capacidad para montar decenas o cientos o miles de tarjetas en procesos pues realmente bastante automatizados, y tarjetas con componentes tanto en SMD como en convencional. O sea, estamos hablando de las formas caseras al alcance de casi cualquiera para soldar componentes, pero bueno, debéis de saber que existen empresas especializadas. Empresas especializadas en las cuales, pues bueno, cogen, pues por ejemplo, si se trata de un montaje convencional como el de antes, insertan todos los componentes, previamente les han cortado las patas, los han preformado, luego los insertan y esto lo meten a una máquina que se llama la ola, donde una ola de estaño pasa por debajo y deposita todas las soldaduras al mismo tiempo. Y en el caso de montaje superficial, pues lo primero que suelen hacer es, mediante unas máscaras, aplicar estaño en todos los islotes donde hay que hacer la soldadura. Luego, mediante unas máquinas que se llaman pick and place, van cogiendo los componentes, y cada uno, una máquina robotizada, ¿no? Va cogiendo todos los componentes y los va colocando cada uno en su sitio,
y entonces toda la máquina, o sea, perdón, toda la tarjeta en la cual están los componentes donde previamente hemos dado una pasta de soldadura, de estaño en pasta, en crema, digamos, pues bueno, toda esta tarjetita luego se mete a un horno de refusión y esa pasta de estaño se funde y el componente queda perfectamente soldado. Claro, esto lo hacen a unas velocidades de vértigo, y son capaces de montar, como os digo, pues cientos de tarjetas y de hacer miles de soldaduras de una única tacada, de golpe, ¿verdad? Pero esto no es nuestro caso. Pero eso no quiere decir que no podamos, como os decía antes, no quiere decir que no podamos montar componentes SMD. Vamos a intentarlo sobre esta tarjeta impresa. Entonces tengo aquí una serie de componentes y bueno, pues un par de consideraciones. Primera, antes estábamos usando un soldador con una punta, pues bueno, no era muy gorda esta punta, pero vamos a cambiarla por otra más fina. Fijaros qué fácil. Lo engancho de aquí, estiro, y ya he sacado la punta gorda y ahora tengo esta aquí preparada, que es una punta mucho más fina. No sé si llegáis a apreciar la diferencia. Así que listo, la limpiamos un poquito para que esté preparada para soldar, y listo. Y en segundo lugar también el estaño. El estaño que yo voy a emplear ahora, al margen de la calidad, de que tenga plomo o no tenga plomo, lo importante en este caso, bueno, lo otro también es importante, pero en este caso quiero resaltar el hecho de que es mucho más delgado, es mucho más fino, justo la mitad del anterior. El estaño que estaba empleando en el montaje de esta tarjeta era un estaño de 1 milímetro de grosor y el que voy a emplear ahora es un estaño de medio milímetro, mucho más fino. ¿Por qué? Porque se dosifica mucho mejor, teniendo en cuenta que vamos a hacer soldaduras muy pequeñitas. También me voy a ayudar de unas pinzas muy pequeñitas para coger los componentes. Y entonces, pues bueno, voy a poner una serie de componentes pues para que os hagáis una idea. Vamos a acercar el zoom. Más o menos por aquí. Bien, vamos allá. Yo, tal y como lo hago yo, pues si por ejemplo voy a colocar los componentes por aquí, van a ser resistencias y condensadores lo que voy a poner por aquí. Lo que yo suelo hacer, en primer lugar, es prestañar, echar una gotita de estaño en uno de los islotes de cada componente. Un poquito aquí, otro aquí, otro aquí, pero muy poquito, por eso utilizo estaño muy fino, para dosificarlo mejor. Otro aquí y otro aquí. Ahora, pues me apoyo con las pinzas y, por ejemplo, voy a poner una resistencia. Aquí es importante centrarla bien. Entonces, como he hecho una gotita de estaño, lo que hago es simplemente derretir el estaño, depositar la resistencia y dejar que se enfríe. Y esa resistencia ya queda fija. A ver, hay que tener paciencia. Yo estoy haciéndolo aquí en vivo y en directo. Hay que tener paciencia para que quede bien alineada y quede bonita, ¿verdad? Vamos a coger otra resistencia y la voy a poner aquí. Derrito y acerco la resistencia. Vamos a coger una tercera y vamos a poner, por ejemplo, aquí. Derrito, acerco y ya tengo esas resistencias al menos sujetas. Ahora, por ejemplo, un condensador. Lo voy a poner aquí, derrito exactamente igual. Cojo otro, derrito y listo. Y cojo un tercero. Ya veis las pinzas que bien me vienen. Derrito, lo coloco. Ya tengo fijos, ya tengo fijos estos 6 componentes que he puesto, 3 resistencias y 3 condensadores. Luego lo que hago, pues bueno, simplemente, pues ahora ya, una vez que esto está así, pues soldar el otro extremo.
esto ya, estos componentes, a no ser que me pase ahora recalentando, estos componentes ya no se mueven. Entonces, acerco el soldador, la punta fina aquí es esencial. Acerco el soldador, caliento, estaño, derrito y listo. Ya veis que es una operación muy rápida. Acercar el soldador, calentar la patita y el islote y listo. Y ya tengo soldados estos 6 componentes SMD. Ya habéis visto que no es tan difícil. Simplemente, pues bueno, tener un poquito de buen día, un poquito de buen pulso. Un lunes después de una juerga, pues igual no es el momento más apropiado. Disponer de un soldador con punta muy fina, la más fina que encontréis. Yo creo que el que estoy utilizando es de 0,3 milímetros o algo así. Y estaño también, delgadito, fino, 0,5 milímetros es el que he usado yo. Y luego tener paciencia, y con las pinzas, pues bueno, pues colocar los componentes bien centraditos, bien orientados, incluso mejor de lo que me ha quedado a mí. Tengo también aquí para colocar un transistor. Fijaros qué pequeñito es este transistor. Bueno, pues vamos a colocarlo. Yo suelo hacerlo pues también de la misma manera. Cojo primero, el transistor va a venir aquí, en esta zona, y pues por ejemplo pongo un punto de estaño aquí, un punto muy pequeñito. Cojo a continuación el transistor, con mucho cuidado. Estos son un poquito rebeldes los transistores. Los cogéis a veces con las puntas de las pinzas, si apretáis demasiado saltan, se escapan. Y a ver quién es el guapo que lo encuentra. Bueno, la cuestión es que yo lo cojo con cuidado, lo pongo en su sitio y lo sujeto con este punto de soldadura que había echado previamente. Una vez hecho esto, pues ahora ya sueldo las 2 patitas que me quedan. Un punto aquí y otro punto aquí. Y ya tengo el transistor, a ver si puedo acercarme al máximo. Aquí ya se emborrona todo, demasiado zoom. Bueno, hay más o menos. No sé si llegáis a verlo, es que realmente es tan pequeñito, pero el transistor está aquí. Una patita, otra patita y la tercera patita. Bueno, pues ya veis que el montaje SMD también es factible, es decir, yo no digo que sea fácil, pero tampoco es imposible, ni tampoco es excesivamente complicado. Es cuestión de tener paciencia. Y para seguir rizando el rizo, pues voy a soldar un circuito integrado en SMD, un circuito integrado que viene aquí. Circuito integrado, como es este. Que va a venir aquí. No es una tarea excesivamente complicada tampoco. Yo lo que suelo hacer es, empiezo, pues como he hecho prácticamente antes, ¿no? En una de las patitas deposito una gota de estaño, cojo el circuito integrado, y esta es una tarea que hay que hacerla con paciencia, que es sujetarlo en esa gotita de estaño que hemos puesto, pero sujetarlo bien alineado, de forma que todas las patitas coincidan con sus correspondientes islotes y el circuito integrado quede bien centrado. Y esto pues sí que hay que hacerlo con paciencia. Yo creo que más o menos ahí está. Vamos a ver. Ahí está, más o menos. Una vez que he hecho esto, yo voy al punto contrario, aquí, y le aplico otro punto de soldadura. Entonces esto ya, este circuito ya está fijo, ya no se mueve. Es importante, obviamente, que haya quedado centrado y que cada patita pues esté en su correspondiente islote. Centrarlo bien, fijarlo bien, que quede bien, es quizás el paso más
que más paciencia tienes que tener, ¿no? Porque hay que hacerlo con cuidado. Este circuito integrado es un encapsulado SOIC de 28 patas, creo que tiene, 14 por un lado, 14 por otro. Este tipo de encapsulados se trabaja bastante bien. La distancia entre una pata y otra, vamos a ver, así, la distancia entre una pata y otra es de aproximadamente 1,27 milímetros. En un encapsulado como este, por ejemplo, un encapsulado superficial, la distancia entre patas, entre esta pata y esta, bueno, entre todas, la distancia entre una pata y la siguiente es de 2,54 milímetros, 0,1 pulgadas. Bueno, pues en este caso, en el encapsulado SOIC, es de 1,27, justo la mitad, 0,05 pulgadas. Bueno, pues os decía que este tipo de encapsulado no es excesivamente complicado de soldar. Hay que tener cuidado, eso sí, pero no es excesivamente complicado. Pero que sepáis que este es el encapsulado más fácil. Hay encapsulados SMD en los cuales la distancia entre una pata y otra pues es la mitad de 1,27, es decir, 0,60 y algo milímetros, e incluso los hay también de 0,5 milímetros. Aquí sí que hay que afinar. Pero bueno, también se puede hacer. Yo creo que con lo que vais a ver en este, se puede aplicar a casi cualquier otro, y lo único que hay que tener es más paciencia y mejor pulso. Aquí tenemos un nuevo producto que viene muy bien para soldar este tipo de situaciones, este tipo de encapsulados, en los cuales hay que soldar muchas patitas, y es un producto que recibe el nombre de Flux. Realmente es una especie de antioxidante, que antes de soldar lo que vamos a hacer es darlo por todo, aplicarlo por todas las patitas, y este producto lo que hace es facilitar que el estaño se redirija única y exclusivamente entre la patita y el islote. Facilita la soldadura, evita que el estaño, bueno, evita, en la medida de lo posible, evita que el estaño se desparrame por cualquier sitio, sino que el Flux lo que procura, o lo que trata es de retirar todo el óxido que pudiera haber, vaya, en estos extremos metálicos, en las patitas metálicas, y facilitar que, ya os digo, que el estaño se coloque en su sitio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver si abrimos esto, y pues con este pequeño pincelito que tenemos aquí, le damos por un lado, y le damos también por el otro. Mojar, simplemente se trata de mojar. Y bueno, pues ahora vamos allá, vamos a ver si tenemos el pulso en condiciones, y vamos con nuestro soldador a tratar de realizar estas soldaduras. Una, otra, 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 a ver, esta que se resiste. Y bueno, pues yo creo que ha quedado bastante decente, y pues haríamos lo mismo con las patitas del otro lado. Si prestáis un poquito de atención, se oye como el Flux reburbujea. Bien, lo importante de esto es que todas las soldaduras se hayan realizado,
y que no haya cortocircuitos, es decir, que una pata no toque a otra. Al hilo de esto yo quería comentaros que hay unas puntas especiales para hacer este tipo de soldaduras, unas puntas como esta que tenemos aquí. Es una punta hueca, es una especie de cazoleta, en la cual, lógicamente cuando está caliente, se deposita aquí el estaño, una dosis de estaño, y luego simplemente consiste en pasar la punta por las patitas así. Las patitas a las que previamente le hemos untado de flux, claro. Entonces, esta forma de esta punta lo que hace es crear como una especie de pequeña ola, y entonces el estaño que hemos depositado aquí pues se va ubicando, se va depositando sobre cada patita de una forma mucho más uniforme que lo que he hecho yo ahora a mano. Lo que pasa es que es una punta que hay que comprar, una punta especial. Yo estoy utilizando pues una punta fina, pero convencional. Y bueno, ya veis que se puede hacer, pero os garantizo que con la punta adecuada los resultados son mucho más espectaculares. Ya os digo que es una punta que está hueca, depositamos aquí una ración de estaño y luego es simplemente pasarlo así, y además así como lo estoy haciendo, gracias al flux que previamente hemos untado, pues el estaño que tenemos en la cazoleta esta se va depositando y queda, ya os digo, mucho más homogéneo, mucho más fino, mucho más elegante. Y aquí pues haríamos exactamente lo mismo. Que lo sepáis, para todos aquellos que digan, ¡joder, qué feo le ha quedado a Miquel! Bueno, lo estoy tratando de hacer de la forma más rudimentaria, con una punta normal, fina eso sí, pero procurando evitar gastar dinero, procurando en la medida de lo posible. Pero bueno, hay otras soluciones desde luego mucho mejor, como es esto. Suponiendo que ya hemos acabado de soldar todos los componentes, pues nos quedaría por hacer un último paso. Si somos un poquito curiosos, ese último paso consistiría en limpiar la placa de circuito impreso, porque seguro que ha quedado restos de esa resina que os decía contiene el estaño, o restos de este flux que hemos usado para facilitar la soldadura. Pues bueno, pues eso, el último paso consistiría en hacer la limpieza. Para ello se venden unos disolventes. Yo aquí tengo con una pequeña brocha. Lo que hay que hacer pues es simplemente darle. Yo no lo voy a hacer porque vamos a usar esta placa para más cosas, pero bueno, la idea sería esa. La idea sería echarle el disolvente y luego con el cepillo pues ir limpiándolo, retirando todos los restos de estaño. Y como en este caso es una placa también que tiene componentes convencionales, pues habría que limpiar por un lado y también por el otro, claro, por donde hayamos hecho soldaduras, ¿vale? Yo creo que si vais a cualquier farmacia y compráis alcohol isopropílico, seguramente saldrá más barato que utilizar esto. Y funciona exactamente igual. Cogéis, os venderán un bote de aproximadamente 1 litro, medio litro o algo así, alcohol isopropílico, acordaros. Eso lo depositáis en una cubeta y con un pincel, una brochita, pues lo vais dando y lo dejáis secar. Y ese alcohol limpiará estos restos que quedan en nuestra placa y que, bueno, pues le da un toque más profesional. Bueno, otra tarea que nos queda también en la labor cotidiana de cualquier técnico en electrónica, en un taller, es la tarea de desoldar. Posiblemente tengamos un circuito que haya que reparar y para ello pues tengamos que soltar algunos componentes. Para desoldar, a mí el instrumento más económico, no digo el mejor, digo el más económico que tengo entre manos, pues es esta bomba de vacío, que ya os la he comentado, si no es esta, pues otra parecida, ya os la he explicado en algún otro vídeo, que tiene un émbolo, de tal manera que cuando apretamos este botón, el émbolo salta, crea vacío y succiona el estaño. Entonces, esta es la solución más económica que se me ocurre
Así que vamos, por ejemplo, a soltar una resistencia, o por ejemplo esta misma. Fijaros, con el émbolo, vamos a ver si acercamos un poquito más la imagen. Tengo que utilizar el soldador. Con el soldador caliento el estaño y con el desoldador lo succiono. Una vez que lo he succionado, lo tengo por aquí, lo retiro y vamos otra vez con esta otra patita, derrito y succiono. Vamos a ver si he conseguido hacer algo. Pues sí, fijaros qué bien, he liberado la resistencia. Aquí la tenéis, estaba aquí, y los agujeritos donde estaba se han quedado limpios de estaño. Esta es una de las formas más económicas, mediante esta bomba de vacío, y claro, con ayuda del soldador. Otra solución más sofisticada para desoldar pues sería emplear pues la herramienta apropiada, que es el desoldador. Bueno, no digo que el otro no lo sea, que también. Pero aquí tenemos una herramienta bastante más cómoda de utilizar, pero también bastante más cara. En un taller o en un laboratorio donde pues están constantemente trabajando con circuitos, haciendo reparaciones y demás, pues hombre, esto desde luego lo suelen tener. Ya os lo he explicado en algún otro vídeo. Se trata de un soldador cuya punta es hueca y que además está conectada a una bomba de vacío que se acciona cada vez que yo pulso aquí. La cuestión es que esta punta, una vez que está caliente, derrite el estaño, yo acciono la bomba y ese estaño es absorbido y se deposita aquí en este depósito y liberamos el estaño de la placa o del componente que queremos retirar. Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, vamos a desoldar esta otra resistencia. Antes habíamos quitado una, está aquí. Vamos a ver si quitamos esta otra, pero utilizando esto. Derrito, acciono y absorbo. Vamos a ver. Y aquí tenéis la resistencia que ya la he soltado. Aquí tenéis la resistencia que acabo de soltar. El estaño, cuando he accionado esto, he accionado la bomba, pues el estaño ha sido absorbido, como la punta es hueca, ha llegado hasta este depósito. Este depósito, pues de vez en cuando hay que limpiarlo, porque están todos los restos de estaño ahí almacenados. La cuestión es que de una forma mucho más rápida, mucho más cómoda, con una sola mano, pues he retirado el estaño de esa resistencia. Por cierto, si observamos que los agujeritos, pues aun y todo, los agujeritos donde estaban las patitas del componente, aun y todo conservan algún resto de estaño, pues podemos usar la misma herramienta, esta, o la bomba de antes, la bomba manual. Podemos usar esto para retirarlo. En fin, desoldar componentes convencionales, pues tenemos dos alternativas, la económica y la sofisticada. La económica va francamente bien, si estáis empezando no tengáis el más mínimo reparo en usarla, porque va francamente bien. Ya veis que la cosa es muy sencilla, vuelvo a repetir la tarea, calentar, accionar la bomba y absorber, y entonces la patita quedará libre de estaño. Para retirar componentes SMD, bueno, si de lo que se trata es de retirar resistencias o condensadores, como los que pusimos antes sobre esta plaquita, pienso que con un simple soldador de punta, con la punta muy fina,
pues nos podemos apañar. Yo lo que suelo hacer es, pues, sujeto al componente con las pinzas y de forma alternada voy calentando una pata, luego la contraria, la primera, y así, pues de una forma más o menos rápida podremos soltar el componente. Es decir, en definitiva se trata de disolver pues casi al mismo tiempo el estaño que hay en ambas patitas. Vamos a verlo. Caliento una, luego la otra, caliento la primera, a ver la siguiente, y ¡opa! Aquí está. No sé por dónde se ha quedado el componente aquí. Aquí está, no sé si llegamos a verlo. Pero ahí está el componente que acabamos de retirar, esa resistencia. Vamos a hacer lo mismo con este condensador. Caliento una, vamos a ver, caliento una, caliento la otra, caliento, y con las pinzas lo retiro. Vamos a ver, ahí va, se ha escapado por ahí. Vamos con este otro. Una vez que está suelto, lo cojo con las pinzas y aquí está. Este sí que ha quedado bien. Ya veis que hemos retirado los componentes utilizando, pues es un simple soldador. Porque otra solución podría pasar por usar unas pinzas que ya os expliqué en algún otro vídeo, que son estas, en las cuales, pues ya veis la idea cuál es. Son dos elementos calefactores que actúan de pinzas, son dos pinzas calefactoras en definitiva, con las cuales cojo el componente, caliento simultáneamente las dos patitas y pues lo suelto. Vamos a verlo, es otra solución. Bueno, pues ya veis, vamos a ver, cojo por ejemplo este condensador, lo aprisiono con las patas y ya está listo. Ya veis que es un método mucho más rápido que el anterior. Pero claro, este accesorio pues también tiene un precio, claro. Bien, pues hemos soltado resistencias y condensadores de SMD. Una tarea que suele ser bastante interesante que luego hagáis, una vez que retiráis los componentes, es procurar limpiar de estaño el lugar donde estaba ese componente, porque posiblemente tengáis que reemplazarlo. Entonces, la forma más económica que se me ocurre es utilizar lo que se llama una trenza de cobre, como esta que tengo yo aquí en las manos. Esta trenza está hecha a base de infinidad de hilitos de cobre muy delgados. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros la acercamos al estaño y calentamos con el soldador, pues el estaño tiende a irse hacia la zona caliente, hacia esa trenza calentada, y pues queda atrapado en ella. Y por lo tanto lo retiramos del sitio en el que nos interesa, Vamos a verlo, fijaros, yo pongo la trenza encima del estaño, encima de la trenza pongo el soldador, este se calienta, y vamos retirando poco a poco, vamos retirando el estaño. Por supuesto que la mejor solución sería utilizar este aparato que ya conocéis, en el cual pues simplemente sería ir pasando por cada punto al tiempo que accionamos la bomba de vacío, y esta se encargará de ir absorbiendo pues todo el estaño y dejando las islas de conexión, dejándolas perfectamente limpias.
Desde luego el resultado es mucho mejor que mediante el empleo de la trenza, pero claro, la trenza pues es muy barata, mientras que este instrumento pues es bastante más caro. Bien, pues ya hemos visto cómo podemos retirar componentes de SMD, podemos hacerlo con un soldador normal, podemos utilizar algo más sofisticado como son estas pinzas, o luego podemos retirar el estaño con esta herramienta, que es lo más apropiada para ello, para hacerlo. El aire caliente, como esta pistola de aire caliente que tengo yo, también puede ser una buena solución para retirar componentes SMD, porque la ventaja que tiene el aire caliente es que no llegas a tocar la tarjeta de circuito impreso, por lo tanto no llegas a rasparla como podrías hacer con la punta de un soldador, que a veces, igual de tanto raspar y de tanto pasar por encima esa punta, pues a lo mejor a veces terminan rompiéndose las pistas. Aquí no hay contacto, el aire caliente sale a una determinada presión y a cierta distancia pues eso ya está que arde. Pues es otra solución también para retirar componentes. Por ejemplo, vamos a ver si conseguimos retirar el transistor que habíamos colocado antes, que estaba por aquí. Lo que pasa es que por desgracia apenas se ve. Vamos a ver si podemos enfocar esto bien. Bueno, estoy tratando de agarrarle con las pinzas y con el aire caliente sin tocar el circuito impreso. ¡Epa! No sé si lo habéis visto, pero se me ha escapado, ha saltado por ahí, pero el hecho es que el transistor ya no está. El transistor lo hemos retirado. Y ahora pues quedaría por hacer pues lo que hemos hecho antes, con la bomba de vacío, limpiar los islotes y retirar los restos de estaño que pudiera haber. Entonces ya nos ha quedado, esto ya nos ha quedado limpio. Aquí va el transistor, ya no está, y además hemos limpiado perfectamente los PAD, los islotes, que por cierto se llaman PAD, P-A-D. Bueno, pues la última prueba, la última demostración que vamos a hacer por hoy consiste en intentar soltar este circuito integrado. Es un circuito integrado en SMD y para ello pues me voy a valer en primer lugar de un pequeño alambre, un accesorio que me he hecho yo con un alambre acerado, no sé si se llega a ver aquí en la imagen. Que lo introduzco pues como veis aquí entre las patitas del circuito integrado, simplemente con objeto de que cuando disuelva el estaño de todas sus patitas, pues bueno, pues puede hacer un poquito de palanca y de esta manera empujar al circuito integrado. Y para disolver ese estaño, pues voy a volver a emplear el desoldador por aire caliente de antes, este instrumento, pero ya veis que le he cambiado la boquilla. Antes había utilizado este tipo de boquilla, es muy direccional, el aire sale de una única dirección, mientras que con esta boquilla que acabo de poner, el aire se distribuye en estas dos hileras que coinciden justo con la forma del encapsulado del circuito integrado. Entonces, este aire lo que va a hacer es disolver, este aire muy caliente, claro, disolver el estaño que rodea o que suelda a todas las patitas al mismo tiempo, y haciendo un poquito de palanca con este alambre, pues a ver si consigo despegarlo. Este ruido que estáis oyendo es el ventilador, digamos, que permite regular la presión con la que sale el aire. Ya os expliqué en algún otro vídeo que este instrumento realmente es como una especie de secador de pelo que saca el aire muy caliente, y lo que pasa es que lo distribuye, pues según la boquilla que pongamos, lo distribuye de diferentes formas. Bueno, vamos a ver si nos sale la operación y no nos deja en mal lugar. Bien, pues aquí lo tenéis. El circuito integrado lo he despegado. Voy a bajar la presión del aire.
aquí lo tenéis. Yo supongo que quizás no lo habéis podido percatar porque yo he tenido que poner la herramienta justo encima, pero lo que os puedo asegurar es que en ningún momento he tocado con la boquilla las pistas del circuito impreso, nunca, en ningún momento. Ha sido la acción del aire caliente la que ha permitido disolver esas pistas, el estaño que había en esas soldaduras, y simplemente pues con este accesorio, pues empujando un poquito, pues el circuito integrado ha salido el solo. Por supuesto que ahora el siguiente y último paso consistiría, pues claro, ya veis que aquí en los pads, en los islotes, ha quedado todos los restos de estaño. Entonces cogemos nuestro desoldador, o también podríamos coger la trenza de cobre, y pues consistiría en limpiar. Estamos retirando el estaño de una de las hileras y ahora de la otra. Más o menos. El objetivo es que todos los pads, todos los islotes queden libres de estaño, porque se supone que si estamos haciendo una reparación, pues se supone que aquí vamos a volver a soldar pues las piezas que hemos reemplazado. Y esto es todo lo que quería mostraros en el día de hoy, un poquito cómo hemos trabajado de forma real, haciendo soldaduras reales en componentes reales y sobre circuitos impresos reales, y utilizando pues diferentes herramientas o diferentes soluciones. Espero que os haya gustado y pues hasta el siguiente.